Hola, soy Marco Auba, tu profesor de macroeconomía. En esta microcápsula enfatizaremos el concepto de la propensión marginal al consumo y su relevancia en el modelo keynesiano de equilibrio. Para ello me apoyaré del siguiente gráfico. Como observamos en este diagrama, acá se representa cuál sería el equilibrio dado un cierto gasto planeado. Entonces, la magnitud del equilibrio va a depender, obviamente, de cada una de las componentes del gasto planeado. Que hay que notar que en esta versión simplificada no está incluido el sector externo de la economía. Eso va a ser más importante en adelante porque vamos a intentar agregar otro elemento relevante que es la proporción marginal a importar. Por ahora, dado que solamente estamos considerando la economía cerrada, eso lo vamos a dejar de lado, pero lo dejo planteado porque más adelante va a tener relevancia. Entonces, en este modelo, la idea central es la siguiente. Cuando cambia una componente autónoma del gasto, entonces este modelo nos dice que es posible alterar el nivel de producto de equilibrio, ya sea incrementándolo o reduciéndolo. Y ese incremento no va a ser exactamente igual al impulso, que en este caso puede provenir de una variación del gasto de gobierno. Entonces nos dice que el incremento va a ser muy relevante su magnitud, determinada fundamentalmente por cuánto es la propensión marginal al consumo, en esta versión simplificada. Y por lo tanto, si por cada incremento del gasto que va a generar, ¿no es cierto?, una magnitud de incremento en la renta, parte de ese incremento de la renta se va a ahorrar y otra parte va a volver a la corriente de gasto a través del consumo. Y aquí es donde aparece el asunto relevante. ¿Cuánta es la magnitud de esa componente que vuelve a ingresar a la corriente de gasto a través del consumo? Eso está dado por la propensión marginal al consumo. Por lo tanto, en una economía donde esta propensión marginal al consumo es más alta, entonces eso va a significar que por cada peso que se impulse el gasto planeado, una parte muy importante de él va a volver a ingresar al sistema económico a través del gasto de los hogares y del consumo, de la componente de consumo. Y por lo tanto, ese incremento inicial del gasto se va a ir replicando cada vez a través de este mismo proceso. Entonces, ingresa a una primera magnitud, parte de esa, supongamos un 90%, vuelve a ingresar a la corriente de gasto. Y por lo tanto vuelve a generar otro impulso, que a su vez vuelve a generar incremento de renta y así sucesivamente. Por lo tanto, la propensión marginal al consumo va a ser clave en este incremento final del producto, fruto del activismo, en este caso del gasto de gobierno, tratando de alterar el equilibrio. Pensemos cuál sería la relevancia que tendrían los impuestos. ¿Qué hacen los impuestos? Reducen la parte de la renta que va a poder terminar siendo consumida por los hogares. Por lo tanto, nuevamente, en una versión un poco más elaborada, también la tasa impositiva va a ser clave para poder explicar cuánto es el efecto de un impulso de una política fiscal de variación del gasto público. Mientras más altas sean las tasas impositivas, una menor componente de la renta va a terminar en consumo y por lo tanto va a perder efectividad este impulso del gasto de gobierno. Entonces, finalmente, si consideráramos el efecto de los impuestos, el efecto de tener la economía abierta, vamos a tener tres elementos que finalmente van a determinar la efectividad de un impulso fiscal para tratar de alterar el producto. En esta versión, en esta primera versión, lo relevante y lo que destacamos es la propensión marginal al consumo. ¿Qué relevancia va a tener, no es cierto?, en el impacto que va a generar en la producción. ¿Cuánto se va a incrementar la producción de equilibrio fruto de un impulso fiscal? Bueno, aquí podemos verlo, está determinado de manera fundamental por la propensión marginal al consumo. Bien, nos veremos en una próxima cápsula donde enfatizaremos otro concepto tan relevante como el de la multiplicador del gasto. Nos vemos.